En la tele, en la radio y en los periódicos. Se ve, se escucha, el INE sigue en lucha, pues en todos lados se ha anunciado el libro La democracia no se toca, escrito por los consejeros electorales Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. En la promoción del que ha sido vendido como el manual para defender la democracia, los funcionarios han hecho decenas de entrevistas con algunos de los medios más relevantes del país, advirtiendo sobre todo de los riesgos del Plan B de la reforma electoral, la cual, recordemos, fue aprobada en diciembre en el Legislativo. Y el libro no es la única avanzada que están haciendo los funcionarios del Instituto Nacional Electoral para intentar revertir el paquete de modificaciones que se aprobó por la mayoría de Morena y aliados, pues a nivel técnico ya se presentaron también un informe especializado sobre los impactos que tendrá el Plan B en la operación de este órgano autónomo. La consejera electoral Carla Humphrey anunció también que el INE va a presentar recursos en contra ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No están solos. La semana pasada, personajes de la Alianza Va por México se presentaron ante la sede del Poder Judicial de Pino Suárez con la intención de poner una acción de inconstitucionalidad, particularmente contra la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Movimiento Ciudadano también presentó inconformidades. Mientras que en la plenaria de Morena en la Cámara de Diputados del lunes 30 de enero, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, negó que el objetivo de los cambios a las leyes sea dinamitar al INE. Eso sí, le pidió a su bancada llevar el proceso de renovación de consejeros electorales hasta las últimas consecuencias, es decir, a que sean elegidos a través de tómbola. Esto ha sido sumamente criticado por Lorenzo Córdoba, todavía consejero presidente, quien dijo que precisamente una democracia se trata de crear diálogos y consensos. Yo soy Valeria Ríos. Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber ¿de qué van Lorenzo y Ciro? ¿Cuáles serán las consecuencias del Plan B según el INE? Y sobre todo, ¿será un año complicado para el árbitro electoral en nuestro país? Podcast diario para entender las noticias. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o las recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val. y @guadarríos. Gracias por escuchar. Para entender más del tema, platicamos con la periodista Otilia Carvajal, quien ha seguido de cerca los movimientos de los consejeros del INE en meses recientes. Otilia Carvajal, bienvenida a Tribu Política y gracias por participar con nosotros para que nos platiques a fondo qué está pasando con las diferencias que el árbitro electoral aún sigue teniendo con el gobierno. Sobre todo te consultamos por la especialista del tema que eres y también por la charla que tuviste con Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba en El Universal, donde hablaron sobre su libro La democracia no se toca. Pero ¿esto es así? ¿A qué llaman los consejeros que van de salida? Hola José, muchas gracias por la invitación. Los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama acaban de publicar este libro de La democracia no se toca, que ellos dicen que es más una especie de manual de cómo defender la democracia en estos tiempos. Hacen como un recuento de las reformas estructurales que se han hecho en materia electoral en los últimos años, cuál ha sido el proceso. También hacen una suerte de explicación de cómo funciona el sistema electoral actualmente. Y ellos mencionan que pues cuando hicieron este libro que se les planteó en la feria del libro del año pasado, todavía no estaba la reforma electoral y no estaba el Plan B todavía planteado como tal. Pero dicen que fue pues ahora sí que fue coyuntural y que entró en un buen momento la publicación de este libro. Al final sí hacen un comentario sobre la reforma electoral, donde hacen un llamado como a la ciudadanía, ¿no? A que se defiendan los derechos ganados en los últimos años. Se ha criticado, pues, desde el partido Morena esta presunta imparcialidad de los consejeros, pero ellos mencionan que, a final de cuentas, pues están promoviendo los avances que ha habido en materia electoral en los últimos años.
Vemos que tanto del lado del gobierno y de la oposición creen que ambos consejeros buscarán un proyecto político tras su salida del INE. Pero, ¿esto legalmente es posible? Pues mira, ellos mencionan que no están interesados en buscar ningún cargo público, además de que están imposibilitados por la Constitución para hacerlo en este momento, en las elecciones inmediatas. Ambos respectivamente van a regresar a la UNAM, Lorenzo Córdoba a la Facultad de Derecho y Ciro Murayama a la Facultad de Economía. Sin embargo, ellos mismos mencionan que regresar a la UNAM no significa que van a dejar de hacer política, porque la política no solo se hace en los partidos, sino que pueden hacerse desde varias trincheras. Ellos mencionan que no es como que se vayan a encerrar y vayan a desaparecer del ojo público, sino que desde esta trinchera que es la UNAM van a seguir promoviendo la democracia. Pero pues sí descartan, como se ha mencionado en algunos sitios, que vayan a ir como candidatos incluso de algún cargo. A nivel técnico, el INE hizo un informe pormenorizado de cómo afectará el llamado Plan B al sistema electoral. ¿Qué es lo que se ha destacado como el cambio más contundente? Así es, José. El INE la semana pasada pues ya presentó ante el Consejo General un documento donde expone los impactos de la reforma electoral. Yo creo que el principal riesgo que advierten ahí es que puede estar incluso en peligro la organización de las elecciones de 2024 porque debilitan toda la estructura que actualmente existe y pues con poco tiempo de margen para poder adecuar todos estos nuevos cambios para la organización de las elecciones del 24. Incluso señala que hay un alto riesgo de pérdida o sustracción de datos personales, ya que los módulos de atención donde todos vamos a tramitar nuestra INE o hacer cualquier cambio de datos se van a trasladar a inmuebles de dominio público como escuelas o centros de salud. Esto según para generar ahorros de los edificios donde actualmente están estos módulos. También comentarte que este análisis no solo lo hicieron los 11 consejeros del INE, sino que también participaron integrantes de las juntas locales y distritales que son afectados principalmente por estas medidas. Aquí el INE también menciona que va a haber una reestructuración en la que se eliminarían 2,000 plazas del servicio profesional electoral, más del 84% de los empleos que hay ahorita en las juntas distritales y locales del INE. Y pues otro punto importante a considerar aquí en el documento es que no habría equidad en la campaña. El INE advierte esto, es decir, el llamado piso parejo, porque cualquier servidor público ahora puede hacer comentarios en redes sociales o asistir a eventos de algún candidato, como ya hemos visto en las pasadas elecciones, pero ahora no podrían ser sancionados porque esto no va a ser considerado como propaganda. Simplemente está justificado bajo la libertad de expresión de los servidores públicos. Y también otro punto que va de la mano con esto es que se quita la posibilidad de sancionar a los aspirantes con la pérdida del registro. Es decir, que ya, sin importar la gravedad de la falta, no podrían perder el riesgo a ser candidatos. Incluso las consejeras se han posicionado al respecto a que esto es un retroceso en materia de violencia política en razón de género, porque si algún aspirante incurre en esta falta, pues no se le podría sancionar con la pérdida del registro. Ahora resulta que los segundos pisos y las pensiones de López Obrador se hicieron con buen gobierno, ahorro y honradez. ¿A quién quieren engañar? López Obrador permitió estos delitos. No se puede confiar en él. López Obrador es un peligro para México. Quizás eres muy joven para recordarlo, pero la primera vez que Andrés Manuel López Obrador se postuló a la presidencia, había anuncios de este tipo en la televisión. Ese año se declaró ganador a Felipe Calderón, con una diferencia del 0.56% sobre López Obrador. Y aunque nunca se volvieron a contar los votos como exigía la popular consigna de ese entonces, voto por voto, casilla por casilla, la sombra de un posible fraude llevaba años sembrada. Primero porque en la renovación de consejeros del 2003 el PRD, que era donde militaba AMLO, no fue tomado en consideración, y en segundo porque el proceso del desafuero iniciado anteriormente tenía el objetivo de impedirle la candidatura. Ante ello, Ciro Murayama contestó en la entrevista que Otilia publicó en El Universal que, y abrimos comillas, el gobierno se metió y hubo una falta de equidad, pero nunca hubo alteración de un sufragio depositado en las urnas. Es decir, no hubo la cancha pareja que se espera, pero no hubo alteración de la voluntad popular.
En su momento fueron muy criticados los comentarios del entonces presidente Vicente Fox contra López Obrador y a favor de Calderón Hinojosa. En la reforma electoral del año siguiente, al entonces IFE se le dio uñas y dientes para involucrar a otros actores, como los medios de comunicación o los funcionarios, en la construcción de piso parejo. Pero, ¿realmente se logró y de verdad está por perderse? Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta con la periodista Otilia Carvajal. Otilia, en tu entrevista con Córdoba y Murayama, la cual recordemos fue publicada este domingo en El Universal, advierten que se ha sembrado la semilla de la desidia y que si todo sale bien para ellos, estas nuevas reglas podrían no revertirse este año. ¿A qué se refieren? Así es, como ya sabrás, algunos partidos de oposición y el propio INE van a presentar acciones de inconstitucionalidad contra la reforma electoral. Esto con el objetivo de que, pues bien, como el nombre lo dice, se declare inconstitucional estos cambios, porque hay varios puntos que se contradicen con lo que dice la propia Constitución. Los consejeros explicaban que lo que buscan es obtener una suspensión antes de que inicie el proceso electoral de 2024. De acuerdo con la ley, el periodo máximo para hacer una modificación a leyes electorales es 3 meses antes de que inicie el proceso electoral. Esto es en junio, la primera semana de junio. Si se logra esta suspensión, el proceso electoral de 2024 entraría con las leyes que están vigentes actualmente, como está ocurriendo con las elecciones del Estado de México y de Coahuila. En caso de que no se logre una suspensión, pues el INE tendría que implementar todos estos cambios que está planteando la reforma electoral y entrar con nuevas leyes para las elecciones de 2024, que aquí también hay un cambio. Los procesos electorales inician en septiembre, esa es la fecha que marca la Constitución, pero con la reforma electoral se traslada a noviembre, es decir, que se acorta el periodo de precampaña y por consiguiente el periodo de campaña. Entonces solo tendrían escasos 7 meses para organizar todo este proceso de 2024 a partir de que arranque oficialmente. Otilia, el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el pleito legal que se viene, ¿qué se sabe sobre la impugnación que harán en febrero los consejeros? Bueno, los consejeros ya dijeron que van a presentar 2 acciones de inconstitucionalidad, una por las leyes que se aprobaron en diciembre y la otra por las leyes que eventualmente se podrían aprobar durante febrero. La primera tiene que ver principalmente con estas leyes en materia de comunicación social para que los servidores puedan hacer propaganda sin ser sancionados durante el periodo de campaña. Y esta segunda parte ya tendría que ver con la reestructuración del INE, el recorte de plazas y todos estos cambios que tendrían que hacer, pues básicamente en toda su estructura. Los consejeros han mencionado que confían en que pues la Corte actúe conforme a derecho, ya que pues su decisión va a ser fundamental para la organización de las elecciones de 2024. Pues incluso han dicho que ya tienen antecedentes de la Corte a su favor, como esta resolución de que la Cámara de Diputados hizo un recorte injustificado en contra del INE. Y en ese sentido, ¿qué ha pasado con la elección de los 4 consejeros electorales? Ahorita el Tribunal Electoral emitió una sentencia en la que le ordenó a la Cámara de Diputados modificar la convocatoria para la elección de los 4 consejeros porque consideraba que la Junta de Coordinación Política, que actualmente está presidida por el morenista Ignacio Mier, pues estaba entrometiendo de más en el proceso al pedirle al comité algunos informes que no tenía por qué solicitarle. Entonces, ahorita con esta resolución, la Junta de Coordinación Política dijo, bueno, nosotros no podemos hacer nada hasta que inicie el periodo de sesiones y el Pleno avale una nueva convocatoria. Entonces, ahorita está prácticamente detenida este proceso de elección de los aspirantes a consejeros. Será hasta que inicie el periodo de sesiones, el 1 de febrero, que pues ya emitan la convocatoria con estas modificaciones y vuelva a arrancar el proceso. El consejero presidente Lorenzo Córdoba incluso hacía un llamado a los aspirantes a que su papel tenía que ser no doblegarse ante el poder. Ese fue el llamado que hizo. Y pues esperemos que en las siguientes semanas ya avance este proceso. También ha habido ahí roces con la oposición,
porque para la elección de consejeros se necesitan 2/3 partes de la Cámara de Diputados que aprueben estos perfiles. Entonces tiene que haber un consenso entre el partido mayoritario, que son Morena y aliados, y la oposición. Pero en caso de no llegar a un acuerdo, podría darse el caso de haber una insaculación, es decir, que estos consejeros sean elegidos por sorteo y no por un consenso entre las fuerzas políticas. Esta es una posibilidad que ha planteado tanto el coordinador de Morena, Ignacio Mier, como el secretario de Gobernación, Adán Augusto, porque están renuentes a negociar con la oposición. Y ya para terminar, estimado Otilia, y con todo este antecedente tan importante que nos explicas, ¿crees que será un año complicadísimo en materia electoral? Pues va a ser, creo que un año muy intenso. Creo que habría que esperar a ver cómo prosperan estas reformas electorales, ver si entran con las leyes vigentes o tiene que haber una reestructuración del INE. Creo que esa es como la mayor expectativa, ver cómo inicia el proceso electoral de 2024 y pues también las posibles sanciones que puede haber contra los aspirantes en la segunda mitad del año, que ya empiecen formalmente las precampañas hacia el 24. Y bueno, también en materia electoral tenemos 2 elecciones importantes, que son la de Coahuila y el Estado de México, esta última con el padrón más grande de todo el país. Entonces eso es lo que se espera este año. Entre las posibles consecuencias, el INE prevé el despido de 6,000 funcionarios, pues como ya lo mencionó Otilia, viene el tijerazo a muchas funciones del órgano. Pero el presidente ha restado importancia a las impugnaciones contra el llamado Plan B. Por eso cuando dicen el Plan B, si la Corte, que es hasta posible, rechazara la ley electoral, la verdad, no pasaría nada. Sería una manchita más al tigre, porque estarían avalando salarios estratosféricos para altos funcionarios públicos. Pero los mismos ministros están también violando la Constitución porque ganan mucho más que lo que gana el presidente de la República. ¿Qué es lo que tiene la reforma electoral o el llamado Plan B? Pues que haya un poco de austeridad, que no gasten tanto. En el informe técnico y especializado que elaboró el instituto se menciona que sería imposible modificar lo necesario para las elecciones de este año en el Estado de México y Coahuila. Y el consejero Jaime Rivera incluso planteó en una entrevista la posibilidad de que tampoco se lleven a cabo las elecciones del 24. Objetivamente, sí se pone en riesgo la posibilidad de organizar elecciones auténticas. Y eso podría conducir a una nulidad de todas las elecciones, incluida la presidencial. Se busca esto. ¿Qué pasaría si se anulan las elecciones y el Congreso no se puede instalar en septiembre de 2024 y no hay un presidente electo? Claro. ¿Qué pasaría en México? Bueno, se está jugando a eso. Es realmente alarmante porque es muy irresponsable poner en riesgo la estabilidad política de México. No es poco lo que está en juego y en las siguientes semanas habrá mucha información sobre este importante tema. Por el momento en redes sociales circula la convocatoria para una nueva marcha del movimiento El INE no se toca, con destino al Zócalo capitalino para este 26 de febrero. Mediante su Twitter, el expresidente Vicente Fox ya confirmó su asistencia. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos seguir a Otilia Carvajal, nuestra invitada de hoy, como @oti_Carvajal en Twitter. Puedes volver a escuchar nuestros episodios El INE sí se tocó y el Plan C de la reforma electoral. Te dejamos los links en la descripción. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric Evan González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Audiocentro.